Querida y amada iglesia, buenas noches, ¿cómo están? Aquí estamos como todos los miércoles, ¿verdad? Transmitiendo nuestro estudio. Pues como hemos estado llevando a lo largo de estos meses, estamos precisamente en la segunda epístola de los Corintios, ¿verdad? En el capítulo número 11. Hoy vamos a estudiar de los versos 28 al 33. Y les invito a que vayamos a nuestras Biblias para poder leer el texto bíblico. Segunda a los Corintios, en el capítulo 11, versos 28 al 33. Y dice así en la escritura: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Bueno, como ya les habíamos enviado el bosquejo, ¿verdad? Hablábamos precisamente de este estudio para hoy que llevaba por título Ocupado en vosotros. Y después de que el mismo apóstol Pablo ya habló en versos anteriores respecto al catálogo de cualidades y sufrimientos de lo que le afectaron físicamente, bueno, pues el apóstol ahora va a comentar la grande responsabilidad que tiene de cuidar y ministrar a muchas iglesias. Entre ellas, bueno, estaba la iglesia de los Corintios, puesto que es esta carta la que estamos estudiando, en cuanto a que estas iglesias, bueno, pues él tenía que estar al tanto en cuanto a su administración, en cuanto a su instrucción bíblica, en cuanto a su instrucción teológica y asimismo, bueno, pues el cuidado pastoral que tenía directamente para ellos. Así que él, lo primero que está aquí mencionando es que él va a estar ocupado en su crecimiento espiritual. Y como dice el verso número 28, y leo una vez más: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. Pablo no estaba precisamente a cargo de alguna iglesia en particular, pero sí debía de supervisar a todas las iglesias de Jesucristo para cuidarlas correctamente en su cuestión espiritual y sobre todo en su doctrina. ¿Por qué? Porque muchos líderes también se acercaban a él para pedirle consejos sobre la doctrina y sobre la vida cristiana, y bueno, pues no deseaban equivocarse, como sucede o como sucedía desde ese entonces hasta el día de hoy, que también sucede que muchos líderes se equivocan porque en lugar de leer el texto bíblico, buscándolo, la forma en cómo se debe de seguir la instrucción bíblica en una iglesia, bueno, a veces utilizan sus propios criterios y no buscan en la escritura los modelos que ha tenido Dios como para poder edificar a la iglesia y sobre todo en su organización, ¿verdad? Y esto es tan importante porque pues lo que estaba buscando el apóstol Pablo era que hubiera una unidad, pero también los mismos principios teológicos, doctrinales y bíblicos debían de regir las mismas iglesias y su propio gobierno para que pudieran ser autónomas, regidas a lo mejor bajo una organización que estaba precisamente en Jerusalén. Así que un ejemplo de esta ayuda y sobre todo de esta consejería que estaba dando el mismo apóstol es cuando él estuvo encarcelado tanto en Cesarea como en Roma. Él aconsejaba a muchos que los visitaban. Miren, vayan ahí por favor en el capítulo número 28 del libro de los Hechos, capítulo 28 del libro de los Hechos, en el verso número 30. El apóstol Pablo estaba encarcelado en Roma y ahí hacía venir, iban y regresaban algunos líderes de otras iglesias. Tenía esa facultad, pero también le habían dado esa libertad, ¿verdad? Los romanos, porque aunque él estaba, como dice el verso número 30, que estaba en una casa alquilada, pues
le ayudaba a que él pudiera tener sus estudios bíblicos, a lo mejor ya había desarrollado un seminario teológico ahí en su casa, qué sé yo, puesto que estuvo 2 años. Y dice ahí el libro de los Hechos en el capítulo 28, verso 30, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Veamos cómo es que los romanos, aunque sabían que el apóstol Pablo era inocente, no buscaban cómo culparlo, entonces lo retenían. Pero lo más maravilloso de esto es que Dios mismo le estaba dando la oportunidad de poder expandir el reino de los cielos a costa de que él estaba encarcelado. Así que no había ningún impedimento para el apóstol Pablo de estar doctrinando a tantos líderes y también a gente de Roma, ¿verdad? Inclusive el mismo Timoteo fue enviado por él, por el mismo apóstol, para capacitar a otros líderes de iglesia. Miren, vayan ustedes ahí en primera a los Corintios, una epístola antes, ¿verdad? Una después de los Romanos, una antes. En el capítulo 4, verso número 17. Fíjense cómo el apóstol Pablo estaba tan preocupado por la instrucción bíblica que debían tener las iglesias, que envía al mismo Timoteo y dice en el verso 17 del capítulo 4, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, bueno, la intención es que todos tengan los mismos principios bíblicos, que lleven un patrón de conducta a todas las iglesias, que todas las iglesias sean regidas a través del mismo número de líderes, que lleven las mismas enseñanzas. Y para esto también el mismo Timoteo tenía que estar certificado por el mismo apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo tenía que estar certificado por la persona de Jesucristo. Así que pudiéramos decir que hoy los líderes de iglesias deben de estar perfectamente bien certificados por otros líderes para que ellos puedan dar una perfecta instrucción, que tracen bien la palabra de Dios, que puedan doctrinar bien a aquellos que van a ser instruidos y capacitados, porque los errores que en su momento puedan enseñar, pues eso va a trascender ya no solamente en la persona que enseñen, sino en aquellas que van a enseñar y que ya fueron enseñadas por otros de forma equivocada. Entonces este es el grande problema que tienen muchas iglesias cristianas, en donde han caído en tantos errores doctrinales que después no buscan o no saben cómo salir de ellos, por varias causas. Primero, porque no estudian la Biblia. Segundo, porque se dejan llevar por las enseñanzas de los hombres, pero no comprueban lo que dice perfectamente la Escritura. Entonces aquí podemos ver que aquí el apóstol Pablo estaba preocupado por ello, pero más aún es porque el mismo apóstol Pablo era como un padre para ellos, ¿verdad? Para todas estas iglesias. Ahora, la segunda parte del verso dice, ¿quién se enferma y yo no me enfermo? Bueno, Pablo, aquí vemos que a él lo consideraban como un héroe. ¿Por qué razón? Porque pensaban los cristianos de Corinto y de otras iglesias que él era un superdotado en la fe, pero tenía las mismas luchas, las mismas debilidades que cada creyente en Cristo, como las tiene todos los días, y no era ajeno a ninguna tentación, sino que luchaba constantemente con todas las tentaciones que el mundo pudiera ofrecer. Entonces vemos cómo es que aquí el mismo apóstol Pablo, pues él consideraba todas estas circunstancias, y él mismo, considerando esto como el mismo Señor Jesucristo lo hacía, ¿verdad? Comprendía la debilidad de cada creyente y se adaptaba a las necesidades de los fieles que asistían a las iglesias. Y como un buen siervo y sacerdote de mi Señor y Salvador Jesucristo, él tenía paciencia. Paciencia para consolar, paciencia para edificar, paciencia para dar paz, paciencia también para desafiar a aquellos que se habían alejado del camino. Miren ustedes cómo es que dice
también la epístola a los Hebreos en el capítulo número 5. Hebreos en el capítulo número 5, verso número 2. Hebreos 5, verso número 2. Vean cómo es que la paciencia es una cualidad de todos los líderes. Y dice aquí, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado ¿de qué? De debilidades. Entonces podemos ver que todos, absolutamente todos tenemos debilidades. La gente a veces piensa que los líderes que están en el púlpito, aquellos pastores, aquellos maestros, aquellos evangelistas, aquellos misioneros, no tienen tentaciones. Por supuesto que las tienen. La diferencia es que los que están en el púlpito tienen mucho más tentaciones que aquellos que están sentados y solamente están escuchando los mensajes y la instrucción bíblica. Pero los líderes son aquellos que siempre tienen más tentaciones y por eso es que a veces son más vulnerables. De ahí que el apóstol Pablo en el verso 29 dice, ¿y quién enferma? ¿Y yo no enfermo? O sea, diciendo, bueno, todos aquellos que se enferman, también yo estoy dentro de ellos. Entonces, aquí él está considerando claramente que todas estas debilidades que tienen todos los creyentes, él también las lleva. De ahí que él mismo, y es nuestro segundo punto, es que está ocupado en que los fieles no sean tropezados. Miren cómo dice ahí el verso número 29 en su segunda parte. Y dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? Dice, ¿a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? O sea, está diciendo aquí Pablo, caray, pues, ¿cuántas personas en su momento están mirando que algunos fieles creyentes que buscan a Dios de todo su corazón, resulta que los zarandean, los humillan, son ofensivos con ellos, inclusive hasta abusan de ellos mismos? Entonces el apóstol Pablo dice, yo me indigno con esto y yo creo que ustedes también debían de estarlo. Entonces esta pregunta muestra un celo por la obediencia que debiéramos de tener hacia el Señor y un celo también por aquellos fieles que vienen creciendo, que tenemos que cuidarlos y necesitamos tener un cuidado pastoral y personal hacia aquellos que tienen una debilidad o que han caído también en pecado y que sin embargo no se pueden levantar, porque lejos de ayudarlos a veces los humillamos, los pisoteamos, nos alejamos de ellos y no queremos inclusive que se acerquen a nosotros. Por el contrario, el apóstol Pablo, bueno, está mostrando aquí, y hay otros versos en donde muestra que se le debe de ofrecer ayuda y aliento espiritual para que no abandonen, para que no decaiga su fe, al sentirse excluidos de la misma iglesia. Miren ustedes este ejemplo de 2 a los Corintios, aquí mismo en el capítulo número 2, capítulo 2 de esta misma epístola. En el verso 5 al 8, vamos a leer desde el verso 4, 2 Corintios 2, verso 4 al 8. Y dice así, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta represión hecha por vosotros. O sea, está diciendo el apóstol Pablo, ya con todas las reprensiones y muestras de alejamiento que han tenido con él, y sobre todo las miradas o las palabras que le hayan dicho, ya es suficiente, ya no lo sigan escarneciendo. Ahora dice luego el verso 7, así que, al contrario, vosotros más bien debíais perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. O sea, dice también Pablo aquí, es suficiente. Llegará un tiempo en que él, ya con la propia reprensión, él se va a sentir totalmente redargüido y él habría que pedir perdón él mismo hacia Dios. Y él se sentirá tan avergonzado que difícilmente va a querer regresar. Pero si nosotros aparte nos alejamos y no le damos el espacio a él para que él mismo se arrepienta,
¿verdad? Pues eso va a ser muy difícil porque se va a alejar y a lo mejor se va a sentir excluido completamente de la iglesia. Por ello es puntual el apóstol Pablo y dice en el verso 8, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. O sea, les está diciendo y nos dice a nosotros también nuestro Dios, hay que confortar a aquellas personas. Ahora, aquí hay que ser bastante claros respecto a este asunto. Aunque el apóstol Pablo no especifica quién es el causante o quién pudiera haber causado el que alguien cayera en algún pecado X, ¿verdad? Es responsabilidad de los miembros mostrarle las consecuencias de ese pecado también, por lo cual cayó la persona. Pero también, posteriormente, habrá que confortarlo. Habrá que mostrarle el amor de Dios, porque todos fallamos, todos somos pecadores, todos. ¿Quién no ha caído? Y sin embargo, Dios es un Dios de segundas oportunidades. ¿Por qué? Porque Dios está lleno de misericordia. Y si nosotros nos arrepentimos de todo nuestro corazón de aquel pecado por el cual hemos caído, Dios es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y librarnos de toda maldad. Así lo dice 1 de Juan 1:9. Entonces, podemos ver claramente cómo es que el Señor pone a Pablo para que se ocupe de nosotros y se ocupe de aquellas iglesias, como nuestros pastores se van a ocupar de nosotros, como algunos otros se ocupan y oran por nosotros. Entonces vemos cómo es que el Señor está obrando y utiliza a otras personas para que constantemente oren por aquellos fieles líderes y cristianos que a veces están en la cuerda floja, sienten que van a abandonar, como que quieren ya echar todo por tierra, y no, el Señor siempre va a dar palabra y consuelo. Por eso es lo importante. Es para todos nosotros como creyentes el asistir todos los domingos, estar en estudios bíblicos, porque esos son vitaminas espirituales al corazón, ¿verdad? Ahora, el apóstol Pablo también estaba ocupado en reconocer nuestra debilidad. El verso número 30 dice así: si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. En otra versión dice, si debo seguir gloriándome, me gloriaré de las cosas que revelan mi debilidad. Ahora, si bien Pablo ya se había gloriado mostrando todas las cualidades y sufrimientos por los que padeció, como ya dijimos con antelación, ya en la introducción de nuestro estudio, y esto lo dice de los versos 22 al 27, ahora en el verso 30 se va a gloriar cuando él fue débil de carácter y fracasó al salir huyendo de la ciudad de Damasco. Como una experiencia única, él así lo expone y lo redacta aquí. Y lo va a mencionar en el verso 31. Pero ahora, hacemos una pregunta a nosotros mismos. Y dicen, bueno, ¿qué clase de persona es aquella que es tan insensata que busca mencionar su propio fracaso sabiendo que esto va a dañar su preocupación, su reputación, ¿verdad? Su propio honor ante los demás? Bueno, pues hay muy pocos que podrían hacerse vulnerables a esto, y Pablo es uno de ellos, que está dispuesto a ser humillado, que está dispuesto a mostrar su corazón ante los demás, y él dice, bueno, yo fui débil en esta circunstancia, ¿verdad? Pero la gente en general busca exaltar sus logros, para que otros vean sus dotes, sus capacidades, ¿sí? Y le aplaudan y todo, pero no buscarían exaltar precisamente sus propias fallas, porque eso les mostraría una debilidad en sus propios corazones, inclusive deterioraría su imagen ante los demás, ante el público que los aclama. Esto no sucedía con el apóstol Pablo, quien de forma honesta e intencional, pues él muestra sus defectos, humillándose para que el poder de Dios se manifieste en su debilidad. Así lo dice el verso número 9 del capítulo número 12 de 2 Corintios. Dice, y me ha dicho, ¿quién? El Señor Jesús, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona
en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea, está diciendo aquí el apóstol Pablo, yo realmente lo que hago, lo digo conforme a como dice el Señor. ¿Qué va a suceder? A lo mejor la gente puede pensar que lo hago mal, debidamente, irrespetuoso, irreverente, pero lo cierto es que el apóstol está diciendo, si algo me tengo que exaltar, es con las debilidades y mis pocos recursos que tengo como para que yo pueda exaltar el nombre de Jesucristo. Y si lo voy a hacer, que sea con todos mis dotes. Pero eso no significa que yo no muestre mi debilidad ante las adversidades que puedo tener, porque como cualquier ser humano, soy igual que todos ustedes. Esto es lo que está diciendo. Ahora, podemos ver que el apóstol Pablo no empezó precisamente su ministerio apostólico en Damasco como un grande predicador, ¿verdad? Cuyo liderazgo pues haría que la iglesia local de Damasco pues floreciera. Todo lo contrario. Ahí, él, estando en Damasco, fue un agitador buscado por las autoridades, que había escapado y había sido ocultado por la mano de Dios, pero que había demostrado caer en ser un fracaso en ese lugar al momento de pues, poder predicar de Jesucristo cuando llegó. Ahora, él viajó a Jerusalén, ¿verdad? Donde en un plazo de 2 semanas, su vida volvió a correr peligro. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Pablo fue incapaz de liderar, porque la debilidad de sentir temor le era manifiesta. ¿Por qué? Porque era un recién convertido. Y esto era completamente normal. Cuando una persona es recién convertida, bueno, actúa con inseguridad, dudando cómo proceder en alguna situación. Y el apóstol Pablo en este caso pues tuvo que huir de la ciudad de Damasco cuando lo bajaron directamente por un canasto en un agujero a un lado del muro, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con toda esta situación? Bueno, pues en su momento, él está diciendo, en ese momento fui débil. Como cualquiera de nosotros puede ser débil en alguna situación diciendo, bueno, sí soy cristiano, tengo mi fe por la persona de Jesucristo y voy a dar mi vida por él. Pero cuando la veas derecha este asunto, a lo mejor eres capaz de cambiar de idea. Y a lo mejor pudiéramos hasta negar a la persona de Jesucristo que nos ha amado y que se entregó por nosotros en una cruz para el perdón de nuestros pecados. Ahora, ¿qué sucede con esta situación? Bueno, el apóstol Pablo también estaba ocupado en decir la verdad y esta verdad estaba respaldada por el mismo Dios. Vean el verso 31 y dice así, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. El apóstol Pablo aquí hace una doxología. ¿Qué es esto? Bueno, exaltando y mostrando quién es Dios. ¿Quién es este Dios todopoderoso que reina en los cielos? Bueno, menciona estas palabras solemnes para glorificar al Señor. Y creo que nadie podría hablar así de Dios si no le fuese revelado directamente por el Espíritu Santo, quien da un entendimiento para comprender y conocer al Dios de los cielos y para magnificar su gloria y para también proclamar el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo a viva voz, mostrando que el Evangelio es únicamente aquel que puede cambiar la vida de forma diametralmente a todas las personas. Y no solamente eso, que te da el perdón de pecados, te da la vida eterna y sobre todo que vas a alcanzar el reino de los cielos, dada únicamente para los escogidos del Señor. Así que el apóstol Pablo aquí está mencionando todo esto. ¿Por qué razón? Porque él se compromete y pone a Dios como testigo. En este verso lo menciona, ¿verdad? En el verso 30. Si es necesario gloriarse, me gloriaré, dice ahí en el verso 31. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por todos los siglos, sabe que no miento. O sea, lo está poniendo ahí como testigo para que verifique el mismo Señor que lo que va a decir es completamente verdadero, auténtico
y acorde con lo que dice la Escritura. Así que recurre a Dios, quien describe como el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y que a su vez por medio de Cristo Él también puede llamarle a Dios Padre. Y nadie le puede llamar Padre a Dios si no es una persona genuinamente convertida. Y con estas palabras, desea ser escuchado por los creyentes judíos y cristianos. Judíos y creyentes, aquellos que estaban lejos, aquellos gentiles que estaban en la cuerda floja y no sabían exactamente qué hacer, si ir con los judaizantes o verdaderamente convertirse al cristianismo. Solo quería decir la verdad del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque había muchos que, como ya hemos dicho en un capítulo anterior y en este mismo, el capítulo 11, había mucha gente infiltrada en la iglesia de Corinto que estaba solamente injuriando al apóstol Pablo y tratando de desviar la doctrina cristiana genuina. Entonces, muchas personas en Corinto y en otras iglesias consideraron al apóstol Pablo como un charlatán, pero era un genuino apóstol y siervo de Dios. Pero esto, sin embargo, mucha gente pues no lo sabía. Entonces, él lo enfatiza aquí. Ahora, por último, mis queridos hermanos y hermanas, en el verso 32 y 33, dice ahí la Escritura: en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. En este relato, resulta que el apóstol Pablo huye, ¿verdad? Como ya dijimos. Pero también Lucas, en el libro de los Hechos, provee ciertos detalles que no se encuentran aquí. Y menciona un complot de parte de los judíos para asesinar al mismo apóstol Pablo. Pero los seguidores de Pablo resulta que lo ayudaron a escapar, amparados por la misma oscuridad de la noche, ¿verdad? Y bajaron en un canasto por una abertura que había en el muro de la ciudad, como ya dijimos hace unos momentos. Eso lo muestra también el libro de los Hechos en el capítulo 9, por ahí de los versos 23 al 25, más o menos, ¿verdad? Ahora, ¿qué resulta? En estos dos relatos, tanto en el libro de los Hechos como en esta epístola segunda de los Corintios, se completan el uno al otro con una imagen más amplia. Y entonces podemos ver cómo es que el apóstol Pablo primero confunde a los judíos en Damasco, demostrándoles que a partir de las Escrituras, pues Jesucristo es el Señor. Y es un punto crucial en donde ellos, ¿quiénes? Los judíos decidieron matar al apóstol, pero no podían hacerlo sin la ayuda de las mismas autoridades. Por eso es que ellos apelan al gobernador, ¿verdad? Y buscaron al rey Aretas. ¿Para qué? Para que entonces le ofreciera una guardia y capturaran al mismo apóstol Pablo. Esto no sucedió. Sencillamente, ¿por qué? Porque la mano poderosa de Dios, o sea, un poder divino de parte del Señor, libró al apóstol Pablo para que él siguiera ministrando el evangelio en todo lugar. ¿Qué nos muestra todo esto? Pues sencillamente que hasta el día de hoy Dios siempre va a librarnos cuando sea una causa justa, apegada al evangelio, y cuando nosotros proclamemos a nuestro Dios y como Señor a Jesucristo como nuestro Salvador, Dios siempre va a hacer algo para librarnos de cualquier maldad y cualquier acechanza del enemigo. Eso es muy claro, como lo hizo con el apóstol Pablo. Y nuestra conclusión, podemos ver aquí lo contrastante que fue la vida de Pablo. Y hay cosas que podemos rescatar. Primero, fue a Damasco persiguiendo a los discípulos de Jesús para llevarlos a la muerte, pero regresó a Jerusalén como discípulo de Jesucristo. Segundo, llegó a arrestar a cristianos, pero se convirtió en uno de ellos para también ser arrestado, ¿verdad?, por las autoridades, y cuando él mismo era autoridad de parte de los judíos. Tercero, viajó a Damasco como un hombre libre, pero abandonó la ciudad en calidad de fugitivo, porque lo querían arrestar y matar. Cuarto, llevaba toda la autoridad cuando
iba camino a Damasco, llevaba toda la autoridad y el poder de los sacerdotes judíos, pero al llegar a la ciudad de Damasco, ya convertido, bueno, esa autoridad no valía nada para él y ahora ostentaba, sin pedirlo y tampoco por un esfuerzo propio, el poder y la autoridad del Señor. Y 5, ¿verdad? Ya no era el soberbio miembro del Sanedrín dentro de los judíos, ahora era un humillado siervo del Señor, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si bien ahora era débil en su humanidad, bueno, pues ahora dependía solamente del poder protector de nuestro Dios. Así nosotros. En otro tiempo perseguíamos, escarnecíamos, hablábamos mal de los cristianos, de los creyentes. Ahora somos aquellos que defienden la causa de mi Señor Jesucristo. Si en otro tiempo hablábamos mal del mismo Jesús, ahora le alabamos y le glorificamos. Si en otro tiempo hablábamos con una autoridad superlativa y éramos soberbios al creernos que teníamos todo el conocimiento de las cosas y que inclusive la Biblia no tenía ningún valor, ahora para nosotros la Biblia tiene el sumo valor. ¿Por qué? Porque la tenemos como única regla de fe y conducta. Ahora la tenemos como nuestro libro sagrado, santo, que nos indica el camino por donde debemos caminar y que ha transformado nuestro corazón al grado que hemos llegado ya no a depender de las circunstancias ni de todos los bienes que pudiéramos tener, sino que ahora dependemos del único Dios verdadero, de Jesucristo, nuestro único Dios y Salvador. Que Dios nos guarde y que nos bendiga, amada y querida Iglesia Jeruel. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos da para poder seguir escudriñando tu palabra. Rogamos para que tú nos guardes. Rogamos para que tú nos bendigas, para que tú nos ayudes, para que sigas ministrando nuestro corazón, para que nos hagas ser buenos creyentes, Señor, y que infundes en nosotros alientos para glorificar tu nombre. Lo rogamos y lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso y precioso de Jesús. Amén. Dios guarde nuestras vidas, mis queridos y amados hermanos.